Como veis ahí, lo que vamos a estar meditando hoy, o el título del mensaje de hoy es muy sencillo, es la voluntad de Dios. Es sencillo, digo entre comillas, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios no nos estamos metiendo en algo sencillo. Es sencillo el título, pero el contenido no. La palabra voluntad en nuestro idioma procede, como no, pues como casi todas las palabras del latín, y concretamente del latín viene voluntas, que su raíz es volo o velle y significa querer, desear. Así que la voluntad es la capacidad que tenemos los seres humanos no solo de desear algo, sino la capacidad de desearlo y de cumplirlo. Cuando deseamos algo y lo llevamos a cabo, estamos haciendo nuestra voluntad. Y no nos damos cuenta de cuán grande regalo es este de tener voluntad, porque sin ir más lejos, por ejemplo, abuelos o bisabuelos nuestros, cuando vivían en este país, no tenían voluntad de alguna manera, por la forma de gobierno en la que vivían, los tiempos en los que ellos se encontraban, se veían necesitados de tener que hacer lo que tocaba y ya está, o no podían ser ellos mismos, por así decirlo. Entonces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el poder tener voluntad, el poder llevarla adelante, tener esa libertad. De hecho, en la filosofía nos encontramos con un personaje muy interesante en el siglo XIX, se llamaba Friedrich Nietzsche, y él tenía un concepto muy interesante que era la voluntad de poder. Y eso ha influido enormemente en nuestra sociedad, porque él consideraba que el hombre debía evolucionar a un estadio superior, y el hombre debía empezar a ser el superhombre, teniendo la voluntad de poder. ¿Y qué era esto de la voluntad de poder? Haz lo que quieras, todo cuanto puedas para mejorar tu vida y obtener todos tus anhelos. Claro, obviamente esto podía conducir al hecho de sobreponerte a las demás voluntades, porque había más voluntades, no solo la tuya. Pero el superhombre es aquel que es capaz de tener la voluntad de poder y sobreponerse a todas las demás voluntades con tal de hacer lo que él desea y lo que él quiere. Claro que esto chocaba con muchas cosas, porque criticó duramente la moral, criticó duramente la religión. Evidentemente, si no, su doctrina no se podía sostener. El superhombre va más allá de la moral, el superhombre va más allá de la religión. El superhombre es él y ya está. No podemos estar de acuerdo con Nietzsche según lo que nos enseña la Biblia, pero sí podemos estar de acuerdo en una cosa, de lo que él se dio cuenta. Existen otras voluntades además de la nuestra. Y la Biblia nos habla de la voluntad de otro, de la voluntad de alguien que es superior a nosotros, la voluntad de Dios. Así que en esta mañana vamos a meditar en la voluntad de aquel del que nos habla la Biblia, de Dios, porque bastante podríamos hablar de nuestra propia voluntad, pero hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios, porque tal y como dice nuestro texto, lo voy a leer desde la primera petición hasta nuestra petición de hoy. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y nuestra petición de hoy: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esa es la petición que vamos a estar meditando en esta mañana. De hecho, coloco por aquí la primera cosita que vamos a ver hoy. Dios es un ser con voluntad soberana. Y aunque parezca redundante lo que voy a decir, la Biblia habla de Dios. De hecho, Él mismo nos habla por medio de la Biblia y de cuál es su voluntad. Su voluntad, digamos, podríamos reducirlo a salvarnos. Hay muchas cosas que vamos a tocar acerca de eso, pero evidentemente su voluntad es salvarnos. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada, qué es lo que debemos cumplir, qué es lo que debemos evitar. Pero también nos habla de aquellas cosas que Dios hace sin tener que pedir permiso a nadie, sino aquello que Él hace porque es su voluntad y porque no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que rendirle cuentas a nadie, sino que Él lo lleva adelante. Y por eso, lo primero que sí que quiero ver por aquí, lo dejo ahí, es que debemos distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios. Hay un texto muy conocido en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29, y dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo voy a repetir. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre.
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto nos muestra que, aunque sea humanamente hablando, podemos hacer una división en cuanto a lo que significa la voluntad divina. Por un lado, en teología encontramos lo que se llama la voluntad secreta de Dios, igual que dice este texto. También se la conoce como la voluntad decretada. ¿Y qué significa esto de la voluntad decretada o la voluntad secreta de Dios? Con esto nos referimos a todas las acciones que Dios hace sin pedir permiso a nadie, que Él hace porque quiere, porque lo desea, va llevando a cabo su historia en el mundo y en la vida de los individuos, se lo ha propuesto en su soberanía y no hay nada ni nadie que pueda frustrar esta voluntad que Él se propone en sí mismo. Nada ni nadie puede frustrar esto. De hecho, Job, uno de los hombres, después de Jesús, más sufrientes de toda la Biblia, a pesar de su mucho sufrimiento, tuvo muchos momentos de lucidez, y en uno de esos momentos de lucidez, fijaos lo que dice, lo que le dice él a Dios: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Esta es la conclusión a la que Job llega, estando en la situación en la que él estaba. Si no habéis leído el libro, os lo recomiendo leer, pero con ganas, porque fue un hombre que sufrió mucho, que nunca supo por qué sufría tanto, pero Dios tenía buen propósito. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Esto es la voluntad secreta de Dios. Esta es la voluntad decretada de Dios. Lo que Dios ha dicho y ha hecho, que no tiene que pedir permiso a nadie, que Él va, lo hace y punto. Nadie lo puede frustrar, nadie puede poner un muro sobre eso, nadie puede pararlo. Tú no puedes llegar y decirle, ¿qué haces? No, Él lo hace y punto. Ahora, también en la Biblia encontramos que hay otra parte de la voluntad de Dios que Él ha mostrado, pero que ha dejado como un campo abierto donde el hombre puede obedecer o desobedecer. Y esto sería la voluntad revelada. Como dice nuestro texto aquí, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Por tanto, una cosa, como digo, es la voluntad secreta y otra la voluntad revelada, que son, por ejemplo, sus mandamientos. Aquí Dios dice, deseo esto, pero hay un campo de cierta libertad donde el ser humano puede o no cumplir con esa voluntad. Por tanto, tenemos que ser conscientes de qué estamos hablando cuando hablamos de la voluntad de Dios. Porque hay una parte que es secreta y que no vamos a saber probablemente. Dios puede no revelárnoslo. Y si decide no revelárnoslo, está en su pleno derecho. A veces estamos preocupados por cuál será la voluntad de Dios para mí en esto. Quizás Dios no te lo diga nunca. Quizás sepas que será la voluntad de Dios cuando pasen 3 años. Pero puede que no te la revele de antemano. Es su voluntad secreta. Ahora, la voluntad revelada, esa es la que a Él le preocupa si cumplimos o no. Las cosas que Él nos ha dicho, quiero esto, esto y esto, esas son las que a Él le preocupan si estamos haciendo o no estamos haciendo. Quiero añadir otra cosa, además de esta división de qué significa la voluntad de Dios, independientemente de si nos referimos a la secreta o a la revelada. Y es, por aquí, que la voluntad de Dios está muy relacionada con su soberanía y con su providencia. Me explico. Entendemos por soberanía la cualidad, el derecho que Dios tiene por naturaleza de gobernar absolutamente todo lo que sucede, todo lo que acontece en su creación, en la historia, en la vida de los individuos, desde los átomos más invisibles a nuestros ojos hasta las enormes galaxias que nos perdemos mirando por los telescopios más potentes que tenemos a día de hoy. Cada cosa, desde cada átomo pequeñito que no vemos hasta todas las galaxias, Él es soberano. Él hace con todo su universo lo que desea, lo que quiere. Nada se escapa de su mano ni de su poder. Eso es su soberanía. Pero por providencia entendemos el ordenamiento, el orden que Dios hace de todas las cosas para que finalmente su propósito se lleve a cabo. Cómo Él ordena las situaciones, las circunstancias, las personas, la historia, para que la historia y el mundo vaya hasta donde Él quiere. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, por supuesto, en la Escritura, pero el más conocido por todos, cómo no, está en Génesis y es la vida de José. Allí vemos las dos cosas, la soberanía y la providencia de Dios. José fue vendido por sus hermanos, porque le tenían envidia. Y fue vendido a unos mercaderes que a su vez lo mandaron a Egipto. Terminó como siervo en casa de uno de los principales del faraón egipcio.
Le pasaron otra serie de cosas allí, ¿verdad?, con la mujer de este principal egipcio. Estuvo en la cárcel y finalmente, después de todo su sufrimiento, termina como, como gobernador de Egipto, debajo de Faraón. No obstante, después de todo su sufrimiento, de todo lo que había sucedido, de cómo su padre pensaba que había muerto, cómo sus propios hermanos le habían vendido, ¿cuál era la comprensión que José tenía acerca de su propia vida y de lo que le había sucedido? Lo leo. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice, esto se lo dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Porque hubo un hambre, no sé si recordáis, y entonces José se da cuenta, Dios me envió hasta aquí, a pesar de toda vuestra maldad, a pesar de toda vuestra ruina, a pesar de todos los sufrimientos que he padecido, pero Dios me ha enviado hasta aquí, porque ahora yo soy gobernador de Egipto, y ahora yo administro los alimentos de todos los que tienen aquí hambre y vienen a mí. Fijaos la comprensión que José tenía. Fijaos si José le hubiera preguntado en su juventud, Señor, dime cuál es tu voluntad para mi vida, y le hubiera dicho, te van a vender tus hermanos, vas a ser esclavo en casa de uno, su mujer te va a hacer que quieras acostarte con ella, te van a meter en la cárcel, vas a estar años en la cárcel, pero luego acabarás como gobernador de Egipto. Dios no le dijo nada, nada, esa era su voluntad secreta. Cuando José concibió cuál era la voluntad secreta de Dios fue años después que se dio cuenta. Pero aquí vemos la soberanía de Dios y su providencia, cómo Él ordenó cada aspecto de la vida de José, pero no solo la vida individual de él, sino la vida de un pueblo entero, de Egipto, de todos los que estaban alrededor. Y esto es una cosa que quiero decir y lo repito hasta la saciedad. Aunque Dios nos ama a nosotros como si fuésemos el único ser humano que existe en el mundo, Dios tiene más vidas y más personas pendientes de Él, ¿entendéis? O sea que cuando decimos, Dios, dime tu voluntad para mi vida y no sé qué, y no nos damos cuenta que Dios no solo está pendiente de tu voluntad, de tu vida y de su voluntad para tu vida, Él está mirando todo lo englobado de su mundo, de su creación, de la historia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, unos capítulos antes de esto, José dice también lo siguiente. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esta fue la concepción que tenía José acerca de lo que Dios hizo en su vida. Así que podemos descansar en que la voluntad de Dios es soberana y que descansamos en su providencia. Él hace lo que quiere. Y voy a decirlo de una manera como muy vulgar, pero lo vamos a entender. Dios hace lo que le da la gana. Así es. Y nadie puede frustrar sus propósitos, porque Dios es sabio, porque Dios es bueno, porque la voluntad de Dios jamás, jamás es mala ni perversa. Entonces, todo lo que Él haga, todo lo que Él permita en nuestra vida, podemos descansar en su soberanía y en su providencia. Aunque no tengamos ni la más remota idea hasta dentro de 50 años qué es lo que Dios hizo, o te digo más, aunque no lo sepamos nunca en vida, como Job, que nunca supo por qué motivo le pasó lo que le pasó. Pero Dios, todo lo que hace en su providencia, lo hará para nuestro bien y para el bien de su mundo, no para nuestro mal. Una tercera cosa que quería decir es esto. Y es que a veces Dios usa métodos que son desconcertantes para nosotros en lo que se refiere a su voluntad. Perdonadme. Y en estos momentos, cuando Dios usa momentos desconcertantes, es cuando empezamos a dudar de Él, de su existencia o de su bondad. Porque nosotros pensamos que si estuviéramos en el lugar de Dios, haríamos las cosas diferentes. Y tenemos razón, las haríamos diferentes, pero no mejor. Claro que si yo estuviera en el lugar de Dios haría otras cosas, pero muy mal. Por eso Dios es Dios y está donde está, y no yo. Yo, por ejemplo, pienso en una de las peores crisis que tuvo el pueblo de Israel, cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, a otra tierra. De repente ellos ya no estaban en la tierra de la promesa. Por su pecado se tenían que marchar, se tenían que ir a Babilonia. El modo que Dios usó
para castigar, para disciplinar a su propio pueblo, es el siguiente. Tomó a un emperador pagano que no conocía a Dios, que se llamaba Nabucodonosor. Tomó a su ejército, que eran una serie de piezas fantásticos, malvados, a más no poder, que no temían a Dios, que eran idólatras, que eran malvados. Y esos, según Dios, eran sus siervos para hacer cuanto él se había propuesto con su pueblo, que era disciplinarlos, porque se habían comportado realmente mal con él. Israel estaba en las últimas. Y Dios dijo, sí, ahora viene la disciplina paternal dura y severa. Y tomó a Nabucodonosor y a los babilonios para eso. Ni los judíos explicaban por qué eso pasaba así. ¿Pero y esto? ¿Castigas el mal con un malo peor? Pues así es. Dios estaba castigando el mal de su pueblo con otros que eran peores que ellos. Ya se encargaría Dios de castigar después a los babilonios. Pero por lo pronto, el método que él estaba usando era desconcertante. Dios utilizó un mal para hacer un bien. Anuló el mal, que ese mal podía llevar adelante, pero hizo un bien a su pueblo. Pero voy al punto central de nuestra fe cristiana, la cruz de Jesús. La cruz estaba en el plan de Dios. De hecho, el apóstol Pedro, en su predicación en el capítulo 2 de Hechos, dice que Jesús fue entregado por el anticipado consejo y conocimiento de Dios, pero que su muerte fue por manos de pecadores. O sea, que incluso la obra más grande que Dios hizo para nuestra salvación, Él se sirvió del mal de los hombres que mataron a Jesús, para sacar el mayor bien de todos, que era nuestra salvación. Dios usa métodos desconcertantes. Usa el pecado de los hombres para matar a su Hijo, pero de eso saca la salvación de todos los hombres, porque era su plan desde la eternidad, la cruz. Sorprendente. Entonces, no tenemos ni idea de los métodos, de las herramientas que Dios está usando. Lo único de lo que tenemos idea es que las manos que sujetan esas herramientas son las de Dios. Eso sí, pero no tenemos ni idea de qué va a usar y qué va a hacer en nuestra vida. Puede que nos desconcierte, pero sabemos que Él está usando bien lo que está usando. Y como diría Pablo en su carta a los Romanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dejadme que beba porque me voy a morir aquí. Vale. Entonces hemos hablado de la voluntad de Dios. Vamos a pasar al ser humano. Y como digo, ahí tenemos voluntad, y a imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo de esa misma manera, ¿verdad? Así que bueno, como hemos hablado de Dios y de su voluntad soberana, vamos a hablar de la nuestra, que es lo que hace también la Biblia, hablar de nosotros muchas veces. Eso sí, la Biblia nos muestra que nosotros somos una mezcla rara, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza, y eso quiere decir que todo lo que Dios es, de alguna manera también lo somos nosotros en semejanza. Si Dios tiene voluntad, nosotros también tenemos voluntad. ¿Qué significa ser a imagen y semejanza de Dios? No significa lo que dijo Satanás, seréis como Dios. En su caso, lo que quería Satanás era que usurpáramos el trono de Dios, que nos colocáramos en el lugar de Dios. Pero Dios lo que está diciendo es, no, tú no estás en mi trono, pero tú tienes semejanza conmigo. Tú puedes también gobernar siempre y cuando lo hagas bajo mi palabra, bajo mi ley. Es decir, el ser humano es la criatura más parecida a Dios, pero siempre estamos bajo su gobierno, bajo su reino, como vimos el domingo pasado. Aguantaré. No, aguanto. Dios entonces de alguna manera nos ha delegado poder para que gobernemos el mundo en su nombre. Estoy hablando, por supuesto, desde Génesis, ¿no? Metiéndome todavía en un mundo sin pecado. Pero hay muchas características que tenemos en semejanza con Dios, pero hoy vamos a hablar de la que nos interesa, que es la voluntad. Lo primero que tendríamos que decir... ¿Lo por ahí? Sí. Es que la voluntad es un acto del libre deseo del ser humano por actuar. Dios hizo todas las cosas por el puro afecto de su voluntad, por el puro deseo de su voluntad, y nos dotó de la misma capacidad de que nosotros podamos hacer cosas según nuestro deseo. En el principio, como no había pecado ni había culpa, el ser humano era verdaderamente libre, o sea, libre de verdad, de una libertad pura y dura.
Pero, por supuesto, esa voluntad y esa libertad siempre estaba bajo el amparo y la dirección de Dios. De hecho, Dios le dijo, mira, podéis hacer lo que queráis en el sentido de podéis comer de aquí, de allí, lo único que no podéis hacer es esto, ¿no? El árbol del bien y del mal. Pero los primeros seres humanos no se tenían que preocupar si el árbol A era mejor que el árbol B. Podías comer del A como podías comer del B, según te apeteciera. Pero no solo era comer, era trabajar, era procrear, era gobernar el mundo, era todo eso, excepto una cosa, que lo podemos traducir de otra manera, no desobedecer a Dios. Entonces eran libres perfectamente, o sea, fueron los únicos seres humanos que realmente no estaban gobernados por el pecado, como nosotros. O sea, que ellos 100% podían decir o obedezco o desobedezco. Y la historia nos muestra que se desviaron, que tomaron el camino de la desobediencia. Y desde entonces, lo que pasa es esto. El ser humano tiene su libertad esclava, cautiva. Ahora nosotros no podemos decir que somos tan libres como eran Adán y Eva. Nuestra libertad no es igual que la suya. Ellos se vieron tentados, pero no tenían pecado, hasta el momento en que desobedecieron. Nosotros nos vemos tentados y encima somos pecadores. Es decir, que ahora somos esclavos, antes de conocer a Jesús, tanto del pecado como del diablo. De hecho, Jesús le dijo a algunos que habían creído en él lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y los que le oían se enfadaron porque en el contexto Jesús les estaba diciendo que solo él les podía hacer libres. Claro, los judíos dijeron, nosotros ya somos libres, somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Claro, Jesús, para profundizar en el tema, les dijo lo que acabo de decir, ¿no? Y más adelante lo que les recrimina es que aunque se jactan de que Dios es su padre, en realidad pertenecen al diablo y lo que quieren hacer es la voluntad del diablo. De hecho, en el capítulo 2 de Hebreos se nos dice que todos los seres humanos estamos sujetos a servidumbre al diablo, porque es el que tiene el gobierno sobre el imperio de la muerte, hasta que Jesucristo vence por su resurrección. O sea que de alguna manera nosotros también estamos cautivos a los deseos de Satanás antes de conocer a Jesús. Pero quiero decir dos cosas más respecto a lo que significa de manera práctica este tema de la voluntad de Dios para nosotros. Lo primero es que malentendemos la voluntad de Dios si nos pensamos que se trata de ser unos resignados en la vida. Lejos de lo que piensan los paganos, o lejos incluso de lo que piensan algunas religiones de hoy día, como puede ser el Islam, por ejemplo, la voluntad de Dios no es un destino caprichoso, no es un fatalismo, no es un esto es lo que hay y ya está. Por ejemplo, en el Islam todo es voluntad de Dios, cualquier cosa. En el cristianismo, sin embargo, hay una diferencia. La voluntad de Dios es soberana, pero Él se sirve de otras causas secundarias. El diablo puede ser, ángeles, humanos. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, esto no significa resígnate y ya está. Es la voluntad de Dios. Si así fuera, los cristianos no haríamos nada, ni habríamos conseguido tantas cosas como se han conseguido gracias al cristianismo, ¿no? Más bien todo lo contrario. La voluntad de Dios a lo que nos debe llevar es a una intimidad con Él. Nos debe llevar a una esperanza, a la esperanza de que Él va a salvarnos, definitivamente, de que nos va a salvar de nuestra miseria, de nuestro pecado, de la muerte, de la desgracia, de cualquier cosa que vivimos en este mundo, ¿verdad? Porque principalmente eso es su voluntad, salvar. Su voluntad es salvar, su voluntad es que las cosas como están dejen de estar así, que un día el mundo sea diferente, que Él haga nuevas todas las cosas, que Él viva con nosotros, por tanto es una voluntad que da esperanza, no que resigna. Y por otro lado, esto es importante, hacer la voluntad de Dios es conformar nuestro corazón a sus deseos. Y esto tiene que ver con todo lo que he dicho de la voluntad revelada, es decir, de lo que Dios dice que quiere que hagamos y podemos obedecer o no. La voluntad no consiste en obedece a regañadientes y ya está, sino desea lo que Dios desea. Hay gente que piensa que la religión es, bueno, tendré que obedecer porque si no, no me voy al cielo. Tendré que obedecer porque si no me castigará. No tiene nada que ver con eso. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón sea transformado para que sea semejante al suyo. O dicho de otra manera, Él quiere que cuando podamos hablar de nuestra voluntad sea su voluntad, que esté coincidiendo.
Y que podamos decir como Jesús, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vamos a pasar al tercer punto, que como no, pues ya sabéis. Si yo no acabo hablando de Jesús, me da algo. Echarme, ¿vale? El día que no lo haga. No puedo acabar, como digo, entonces sin hablar de Jesús, sin apuntar a aquel a quien debemos recordar siempre, cuya buena noticia debemos siempre tener en el corazón y que siempre debemos considerar. Porque en Jesús se cumple perfectamente toda la voluntad de Dios. De hecho, el primer punto es ese. Jesús ha venido para cumplir la voluntad de Dios por nosotros. Y sabemos que desde Génesis 3, que ya lo hemos recordado, nuestro principal problema es no queremos hacer la voluntad de Dios. Somos rebeldes a la voluntad de Dios. No queremos que Dios reine sobre nuestra vida. Queremos solo cumplir aquello que nosotros deseamos, aquello que nosotros anhelamos. Nosotros queremos ser los reyes. Señor, me parece muy bien tu voluntad, pero voy a hacer la mía. Eso es, desde Génesis 3. Y esa desobediencia nos lleva a la muerte, como bien lo vemos también allí en Génesis 3. Y entramos en ella como condición de vida. Es decir, cuando venimos a este mundo, pronto, supongo que los que tenéis hijos os habéis dado cuenta, ¿no? Pronto empiezan a ser desobedientes, rebeldes, casi sin que nadie les enseñe prácticamente. Y es una condición en la que estamos y no podemos ser librados de ella, por más que queramos. O sea, necesitamos a otro que en nuestro lugar cumpla de manera obediente. Y ese es Jesucristo. Disculpadme. Voy a terminar porque lo digo yo. Me voy a quedar así porque si no... En Gálatas 4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, otro tenía que cumplir en nuestro lugar lo que habíamos desobedecido. Jesús, que fue el que obedeció toda la ley. Así que si hay alguien que ha hecho todo lo que Dios quiere, es Jesús, nadie más. En segundo lugar, ¿por aquí? Sí. Tenemos que mirar hacia la muerte de Jesús, porque la cruz estaba en el plan de Dios. Lo hemos dicho antes cuando he mencionado la predicación de Pedro en Hechos 2, pero en Apocalipsis hay un momento que nos deja ver la eternidad pasada, si se puede decir eternidad pasada, y se nos dice respecto a Cristo que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la cruz no es un intento por resolver sobre la marcha lo que ha sucedido con el ser humano. Dios no estaba allí diciendo, se me ha ido de las manos, vamos a ver qué hacemos. Sino que ya estaba planeado. De hecho, no tendría sentido, por ejemplo, un texto tan brillante como Efesios 1, que voy a leer un trozo porque es, yo creo que de mis textos favoritos, que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Desde el principio, antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos había visto con la necesidad de hacernos santos. ¿Cómo es posible que nosotros no habíamos pisado este mundo? Que nada existía, pero Dios ya nos vio con la necesidad de ser santos. Evidentemente porque, aparte de que es Dios y sabe todo, ¿verdad? Todo ese plan que ya había, o sea, la cruz es eterna, de alguna manera, en la mente de Dios. Todo estaba ya, de alguna forma, ahí y se fue desenvolviendo a lo largo de toda la historia. Hay muchas preguntas difíciles que luego surgirán respecto a esto. ¿Y si Dios no sabía por qué? No sé qué, y por qué no sé cuánto. Las veremos en su debido momento. Pero sea como sea, Dios había planeado la cruz desde el principio. ¿Qué habíamos hecho nosotros o qué habíamos dejado de hacer para merecer la cruz? Es decir, su favor. Pues nada,
lo dice el texto, el puro afecto de su voluntad nos salvó. El puro afecto de su voluntad hizo que nosotros podamos poner nuestra fe en Él y que seamos salvos. Lo último con lo que quiero acabar precisamente es, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Esa. Dios quiere que depositemos nuestra fe en la obra que Jesucristo ha hecho para salvarnos. Y esta es su voluntad, y haremos muy bien en cumplirla cuanto antes. Porque como siempre digo, las puertas todavía están abiertas, la oportunidad sigue presente, pero va a llegar el día en el que no va a haber otra opción. Y quienes hayan rechazado a Jesús ya no podrán ser salvos, ni van a poder heredar el reino de Dios, como estuvimos viendo el domingo pasado. No podrán alcanzar la vida eterna. Y Jesús dijo lo siguiente, en Juan 6, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día último. Y luego dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Y Jesús insiste aquí en dos cosas. Uno, en lo que Dios hace soberanamente y que nadie puede frustrar. Es decir, guardar a los suyos y resucitarlos en el último día. Pero también habla de la respuesta que el hombre tiene que dar. Mirar a Jesús, creer en Él, poner su confianza en Él, y entonces recibirá la vida eterna. Así que concluimos diciendo, la voluntad de Dios es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en Jesús. Solo así vamos a poder recibir una vida nueva, un corazón renovado que se conforma a la voluntad de Dios y que también podamos cumplir a partir de ahí todo lo que Dios quiere para nosotros. Insisto, a menos que recibamos esa vida nueva por la fe en Jesús, esto no se puede hacer. Nadie puede cumplir la voluntad de Dios hasta que recibe una vida nueva por la fe en Jesús. Es imposible. Esto no se trata de imitar una buena conducta. El cristianismo no es sé mejor persona. El cristianismo es sé una persona nueva. No se trata de esfuérzate un poco más, haz mejores obras, da un poquito de limosna allí o compórtate mejor, no digas tantas malas palabras. No se trata de eso. Se trata de muere de una vez y recibe una vida nueva. De hecho, termino con unas palabras del profeta Ezequiel que hablan acerca de esto. Dice, es una promesa que se cumple en Jesús. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que Dios nos ayude. Vamos a orar antes de cantar otra vez. Que Dios nos ayude.